¿Quién te enseñó a ti a hacer lo que haces actualmente? Piensa en todo lo que haces. Trata de pensar en la mayoría de cosas que haces. ¿Quién te enseñó a hacer lo que haces como tú lo haces? ¿Quién te enseñó a pensar como tú piensas? ¿De dónde viene tu pensamiento y tu manera de vivir? Algunos piensan como, ay no, yo soy libre, a mí no me condiciona nadie. Ah, sí, claro. No somos así. Bueno, pues el pasaje que vamos a leer hoy hace énfasis en esta verdad, la necesidad de que podamos ver al Señor, entender sus verdades y caminar a la luz de lo que Él enseña. Pero además señala un punto inquietante e innombrable muchas veces de nuestro corazón, y es el dinero. ¿A quién le molesta que le pidan cuentas acerca de lo que hace con su plata? Levante su mano, por favor. Usted dice, vea, pregúnteme cómo estoy, pero no me venga aquí a decir cómo yo tengo que manejar mi plata, porque esa plata es mía, yo me la gané y yo hago con mi plata lo que se me da la gana, ¿cierto? El dinero es tal vez la cosa más delicada del ser humano. Es una de las cosas más delicadas. Y en una iglesia hablar de dinero es casi como que estás a punto de que te apedreen, o sea, o te tilden de lo que sea. Pero la Biblia al final habla de esto, del lugar que ocupa el dinero en nuestro corazón o las posesiones materiales que significan dinero. Así que el texto nos va a dar luz acerca de qué lugar ocupa en nuestro corazón el dinero y las cosas materiales, pero también el texto nos va a obligar a reflexionar acerca de quién es Jesús para mí. Con esto en mente, vamos a leer el pasaje. Entonces nos vamos a Marcos capítulo 14. Vamos a leer Marcos 14 del 1 al 11 y luego vamos a leer Juan capítulo 12. Sí, Marcos capítulo 14, vamos a leer del 1 al 11. Si por favor me pueden configurar la pantalla del escenario, que no me está saliendo. ¿Listo? ¿Están ahí? Marcos 14, ok, si no tienes Biblia va a salir en la pantalla. Y dice así el texto, dice, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Ya aquí todos estamos perdidos, ¿sí o no? Bueno, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. En otras versiones dice nardo puro. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de 1 año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Hoy se está cumpliendo esa palabra aquí. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos,
fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle, ¿qué le iban a dar? Dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ok, nos vamos a ir a Juan capítulo 12, que es la misma historia, pero en la perspectiva de Juan. Juan capítulo 12, sigo leyendo en Nueva Traducción Viviente, puede leerlo ahí en las pantallas. Dice así: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta, como siempre, ¿qué hacía Marta? Servía. Marta servía. Y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María, ¿qué hizo? Tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y dice Juan, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Qué lindo es leer la palabra, ¿cierto? Es tan bonito. Muy bien, la prédica de hoy se titula Sin valor. ¿Cómo se llama? Sin valor. Bueno, empecemos por aclarar algo importante, y es que la mujer que aparece aquí es María, la hermana de Marta y Lázaro. En la Biblia hay muchas Marías, ¿cierto? María, la madre de Jesús, María Magdalena, María de Betania y una cantidad de Marías. Bueno, ¿por qué pasaba esto? Porque en esa época el nombre de María era muy común. Todo el mundo se quería llamar María, por favor no me pregunte por qué. El caso es que todo el mundo se llamaba María. De la misma forma que mucha gente se llamaba Simón. Había mucha gente llamada Simón. Entonces aquí tenemos un poco de confusión porque en Lucas capítulo 7 aparece una mujer que también derrama un frasco de perfume a los pies del Señor y están en casa de Simón. Pero este Simón era un fariseo. El Simón de nuestra historia de hoy era un leproso. Al parecer un leproso al que Jesús había sanado, porque si Jesús no hubiera sanado al leproso, pues no estuvieran allí en su casa, debido a que nadie iba a la casa de un leproso. ¿Qué era lo que se hacía con un leproso? Eso era como tener COVID activo hoy en día, ¿no? Todo el mundo como, ¿qué hubo? Lejitos, a cuarentena. Entonces, este era un leproso al que el Señor lo había sanado, ¿ok? Y estaban allí en su casa en Betania. Betania era una población muy cercana a Jerusalén. Era más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y este hecho sucedió unos pocos días antes de que el Señor Jesús muriera. Ok, entonces ya todos estamos en contexto. ¿Dónde estamos en la historia? Jesús está a unas semanitas de morir, a una semana de morir. Está en Betania, en la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Lázaro, al que el Señor había resucitado en alguna ocasión. Y ahí está el Señor. Lo invitaron a una cena, que era una cena en su honor. Lo invitaron a una cena. ¿Todos estamos ahí ahora sí? Listo, genial.
También es importante señalar que esta historia aparece en Mateo, Marcos y Juan, pero vamos a estar viendo el sermón de hoy a través del relato de Marcos, que aunque Marcos no era un testigo ocular, es decir, Marcos no estuvo ahí, como si estuvo Juan, como si estuvo Mateo, Marcos fue influenciado al escribir su evangelio por Pedro. Por eso algunos dicen que el evangelio de Marcos podría llamarse el evangelio de Pedro, porque Pedro casi que le chismeó todas las cosas a Marcos para que Marcos escribiera el evangelio. Ahora, Marcos es el evangelio más cortico de todos. Solamente tiene 16 capítulos y es el primero de los evangelios en escribirse. Así que Marcos trató de no señalar muchos nombres. Por ejemplo, en Marcos leímos que algunos se indignaron y dijeron, era mejor que entregáramos ese dinero a los pobres. Pero Juan hace la claridad y dice, no, algunos no, fue Judas. Esta razón fue que Juan fue el último evangelio que se escribió unos 30 o 40 años después de Marcos, y para entonces ya era de público conocimiento que ese personaje era Judas. Así que Juan no tuvo problema en señalar su nombre, pero Marcos se reservó esto. Ahora, me gusta el evangelio de Marcos para desarrollar esta historia porque si se dieron cuenta, Marcos pone esta historia como en un sándwich. Es decir, el texto inicia diciéndonos que los principales sacerdotes estaban buscando la oportunidad de arrestar a Jesús. Después leemos el texto de Jesús en Betania en una cena y llega esta mujer, y al final del pasaje otra vez llegan los principales sacerdotes. Entonces me encanta esto porque es una forma en la que Marcos hace un contraste claro entre quienes ven a Jesús y responden ante Jesús con fe, con adoración, con admiración, un contraste entre ellos y los otros quienes responden a Jesús con odio, traición y muerte. Así que me encanta eso. El sermón de hoy se llama Sin valor. ¿Y qué es lo que no tiene valor? Bueno, lo veremos en 3 puntos. Si a ustedes les gusta tomar nota, vamos a ver 3 puntos de esto. El primer punto es un Jesús sin valor. El segundo punto es una adoración sin valor. Y por último, un perfume sin valor. Primer punto, un Jesús sin valor. La imagen o la visión que tenían los principales sacerdotes y maestros acerca de Jesús, para los que no saben quiénes eran los principales sacerdotes y maestros, estamos en un contexto judío, es decir, todas estas personas del pueblo de Israel, que actualmente es un país que existe, ¿no? Tú puedes ir a Israel. Así que toda esta historia no es cuento, son hechos históricos reales demostrables. Estos amigos de Israel tenían o tienen un sistema de sacrificios que Dios mismo estableció y un tipo de roles. Entonces en este país hay distintos roles, como en nuestro país está el presidente, están sus ministros y todos sus personajes de Estado. Bueno, en este país de Israel habían unos personajes muy influyentes y de autoridad que tenían que ver con lo religioso, que tenían que ver con la relación con Dios. Y estos tipos eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran tal vez los más importantes en medio de los judíos. Los sacerdotes eran como hoy en día los pastores, que recibían a la gente en el templo y le ayudaban a hacer su adoración y tal. Bueno, estos principales sacerdotes que dice aquí estaban intentando matar a Jesús. Es una completa contradicción porque entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Los sacerdotes, su papel principal era adorar a Dios. Pero aquí vemos a los sacerdotes, en vez de adorar a Jesús, ¿qué era lo que ellos estaban intentando hacer? Matarlo. ¿Y por qué lo querían matar? Pues según todos los evangelios, los principales sacerdotes no consideraban que Jesús tuviera algún valor en sí mismo. Lo consideraban un blasfemo, un peligro para sus tradicionalismos muertos y corruptos, y creían que era un maestro, obviamente, porque no podían negar su sabiduría, pero para ellos la vida de Jesús no tenía ningún valor. Y eso lo entendemos por el deseo que tenían de matarlo.
Es interesante que el verso 1 señala que ellos querían arrestarlo en secreto para no generar alboroto. Querían actuar con prudencia, arrestando sin justificación alguna a Cristo. Estos sacerdotes eran tipos decentes, que podríamos llamarlos hoy en día estas personas de bien que no quieren alboroto alguno, escándalo alguno. Mucho menos querían a este Jesús alborotador, que estaba alborotando la gente, haciendo milagros en las calles, llevando el reino de Dios de forma poderosa y a la vez sencilla a los desechados y a los marginados de la sociedad. Los sacerdotes habían hecho una comunidad de personas de élite, a las que pocas personas podían participar, y la gente del pueblo no tenía acceso a eso. Así que Jesús llega a establecer el reino de Dios en las calles, en el pueblo, con los pecadores, con los políticos corruptos, con las prostitutas, con las adúlteras, con los ladrones. Ahí está Jesús comiendo, cenando con ellos, estableciendo su reino en medio de la maldad humana, en medio de los marginados, los leprosos, las mujeres con flujo de sangre, en medio de todo lo que el ser humano decía, ush, fúchile, eche para allá, nos contaminas. Allá estaba Jesús armando alboroto. Ahora ellos no eran los únicos que veían a Jesús sin valor. También entra en escena Judas. Judas era un ladrón. Claramente lo dice el texto. ¿Qué era Judas? Un ladrón. Ahora, Judas no estaba contento con sacar dinero de la bolsa, de los apoyos económicos que daban los seguidores de Jesús, sino que con apariencia de piedad señaló a María por lo que hacía. Y eso lo podemos ver en el verso 4 y 5 del pasaje que estamos leyendo. Dice, algunos que estaban a la mesa, gracias al relato de Juan sabemos que esos algunos era Judas, se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Para Judas y para quienes estaban a la mesa con Jesús, el perfume que la mujer tenía en su posesión representaba un alto valor. Ahora, lo valioso para Judas no era el perfume en sí, no era su calidad o su empaque, no era porque era de Victoria's Secret o de Carolina Herrera, no. Ellos no pensaban en lo valioso de su aroma. Lo valioso para Judas era lo que ese perfume representaba en dinero. Judas, como muchos de nosotros, pensamos en términos de dinero. Para Judas, ese perfume no era un perfume, ese perfume eran 300 denarios. Judas pensaba en dólares. Judas veía la vida a través del dinero. Judas era de los que preguntaba, bueno, está chévere esa idea, pero ahí ¿cómo es? Me gusta lo que me estás diciendo. ¿Van a pagar o? No, no hay pago alguno, no hay dinero de por medio. Entonces eso no tiene ningún sentido. ¿Hay plata? Entonces lo que sea, lo que sea. Judas pensaba en términos de dinero. Ahora, personajes como Judas siempre han existido alrededor de lo que el reino de Dios significa. Y la iglesia también ha sufrido este tipo de comentarios. Por ejemplo, aquí como iglesia hemos recibido comentarios como, con el dinero que se construyó este auditorio y todo esto, se hubiera podido alimentar a muchos niños que pasan hambre. Y estos comentarios en su mayoría, no voy a decir que todos, pero en su mayoría, al igual que Judas, no tienen ni el más mínimo dolor por los huérfanos o por los pobres. Lo que intentan es señalar a través de una obra piadosa una mala intención del corazón. Y es lo que siempre se les exige o se le exige a la iglesia. ¿Por qué la iglesia no está en los hospitales? ¿Por qué la iglesia no está
en las calles porque la iglesia no está haciendo plata. Haciendo plata, no, dando plata. Esta iglesia ha sido considerada por algunos, no sé por qué, la iglesia de los ricos. ¿Usted sabía eso? Yo nunca he entendido por qué. No sé quién sacó ese cuento, la verdad, pero voltéese a mirar y piense si es verdad. Por favor, voltee a su lado. Bueno, sí, no sé. Tal vez alguno tiene cara de rico, ¿sí o no? Pero vida de rico no. Bueno, a eso dicen porque a veces en este parqueadero, sí es verdad, tenemos algunos personajes que tienen unas grandes camionetas, ¿sí o no? De pronto alguno está aquí, no mire el parqueadero hoy, la verdad. Pero pues claro, uno ve camionetas así, allá hay unas bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ahí notarlo. Unas Prado, a veces llegan BMWs, llegan Mercedes-Benz. Un día llegó un carro convertible aquí y yo dije, Dios mío, o sea. Y claro, las personas ven eso y de una vez piensan, no, esta gente debe estar tapada en plata. O dicen que es el carro del pastor. Sí, es fijo, es el carro del pastor. Bueno, amigos, mi carro es modelo 2009, no me llega hasta allá. Y tenemos esa percepción de que esta iglesia debe recoger miles de millones. Esta gente debe estar, mejor dicho. Pero esta iglesia, para sorpresa de ustedes, se sostiene por el aporte de los hermanos que menos dinero ganan. Es verdad, ¿verdad? Porque Dios siempre hace su obra así. Dios siempre hace su obra así. Con los débiles, con los menos favorecidos. Ahí está el Señor haciendo su obra. ¿Necesita Dios de grandes millonarios? ¿De su dinero? No, Él hace su obra con nosotros. Y es extraordinario eso. Porque algunas personas creerán que todo esto que aparece acá y lo que sea, dirán como no, eso seguramente es que solo les mandan plata y no sé qué cosas. Y, pues, mi hermano, aquí hemos construido todo esto con el amor, el cariño y el esfuerzo que significa para una persona muchas veces dar 100,000, 200,000 pesos. Y hay tal vez unas 20 personas que sostienen esta iglesia, siendo optimistas. ¿24? ¿40? Ah, ok. 40 personas que gracias a esas 40 personas recurrentes, esta iglesia es lo que es. Pero ustedes ven que aquí generalmente tenemos 200 personas, yo que sé cuántas personas. Pero es la forma como Dios hace lo suyo. Es la forma como Dios trabaja siempre, con pocos, con poco y con personas que tienen el corazón, ¿de qué forma? Dispuestos. Bueno, hay algunas personas que también dan de mala forma. Por ejemplo, tenemos este tipo de personas y enseñados por nosotros mismos, tal vez. Cuando digo nosotros mismos me refiero a la iglesia en general. Y aquí aparece esta dinámica de lo que todos conocemos o algún día tú has escuchado, que se llama la teología de la prosperidad. Y es como, mi amigo, yo te aseguro que si tú siembras 200,000 o 2 millones en 15 o 20, antes de terminar este año, a ti te van a llegar por lo menos 100 veces más. ¿Cuánto lo reciben? Quiero que pasen aquí 10, 20 personas que crean en esto. Y la gente pasa tirando plata casi. Yo realmente he tenido que estar en reuniones en donde la gente se atropellan. Literalmente se atropellan, tumban al que sea por traer plata y ser de los primeros 20 y los tarimas quedan llenas de dinero. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo tú ves eso? Y se ve mal eso, ¿no? Se ve mal, ¿cierto? Se ve feo. ¿Pero por qué corre la gente? ¿Porque ellos honran al Señor con su dinero? ¿O qué es lo que hace que la gente corra? Que es como una pirámide, brother. No, si yo voy a meter 100,000 y me van a volver 1,000,000, ¿dónde los meto? O sea,
Y de repente entonces pasan 3 personas que dicen, hermanos, tengo que dar un testimonio. La vez pasada el pastor dijo que quien quería dar plata, diera plata. Y el Señor al otro día, no pasó un día. Y el Señor me devolvió 10 veces más. Bueno, cuando usted escucha ese testimonio, usted lo piensa, ¿sí o no? Usted dice, hombre, este está como bueno. No. ¿Qué cuento de Forex? Y no, el negocio está aquí. Entonces usted invita a sus familiares. Dios quiere bendecir su familia. Y hemos hecho tristemente un circo de la gloriosa verdad del Evangelio que debemos respetar, admirar y honrar. Y el día que usted escuche algo similar a eso, por favor salga corriendo de donde esté. No a dar plata, sí. Claro, cuando tú pones la motivación de dar en que Dios te va a devolver, se recibe mucho. Mira, tú no sabes las iglesias cuánto dinero podrían recibir, o aquí cuánto dinero podríamos recibir si empezamos a hablar así. Se llena esta vaina. Pero cuando la motivación se va y dices, Dios, no te podemos asegurar absolutamente nada. Lo que damos es en gratitud a lo que Dios ya hizo, es decir, es mes vencido. Lo que damos es en gratitud, no es una cuota, no es lo que tú estás poniendo para que Dios ponga el resto, es tú estás en agradecimiento dando algo que el Señor ya te dio. Ahí la motivación cae, ¿sí o no? Es como, no, pero así que chiste. Así que chiste. Eso no me motiva, eso no me mueve. Bueno, es lo que hay. En la mente de estos hombres, ese dinero o ese perfume representaba dinero. Y cuando el dinero es muy valioso en la mente de alguien, Jesús es sin valor. Cuando el dinero en la mente de alguien es muy valioso, Jesús no tiene valor alguno. Jesús es sin valor. Ahora, el dinero y es tan increíble que el Señor Jesús lo puso a la par de Dios. Eso siempre me ha parecido extraordinario porque cuando leemos el texto que dice nadie puede servir a dos señores, uno se imagina que vamos a poner a un lado a Dios y al otro lado al diablo, ¿sí o no? Tú te lo imaginas. Dices, bueno, lo natural es que esté ahí el diablo y Dios. Pero no, aparece un señor ahí medio raro, ¿no? Dice, nadie puede servir a los señores porque amará al uno y menospreciará al otro. Y los dos señores son o sirves al Señor o sirves al dinero. Y alguien entonces me preguntó, ¿el dinero es malo? Mi perspectiva es que sí. Hay algunos que dicen que no, que es neutral. El dinero no es malo. El malo es el que lo tiene en el bolsillo. Es cómo lo utilizamos, ¿cierto? Bueno, pero la perspectiva bíblica al respecto, según como yo interpreto este texto, de poder servir a dos señores, es que tú tienes necesariamente un peligro frente a ti, porque el dinero es un señor. Y algunos dicen, no hagas del dinero un señor, más bien haz del dinero tu esclavo. Qué hermoso, sí. Ahora, eso no quiere decir que entonces vayámonos a vivir a una montaña y salgámonos de aquí y no volvamos a vivir nunca más. Mi cochino dinero no lo quiero. No, esa no es la perspectiva. Volvamos al trueque, ¿sí? Siembra tomates y yo te doy un peinado por los tomates o no sé, una cosita. Pero no es la perspectiva, sino es ten en cuenta el peligro tan grande que tienes en tu bolsillo todo el tiempo.
Lo que tienes ahí no es plata, no son monedas, no es dinero, es un Dios, es un Señor que en tu corazón puede ser igual de grande que Dios. No es que sea igual de grande que Dios, pero en tu corazón podría ser igual de grande que Dios, incluso más grande que Dios. Es la única cosa que puede tener ese clase de peligro, el dinero. Así que, repito, cuando el dinero en la mente de alguien es muy valioso, Jesús es sin valor. Un Jesús sin valor. Para Judas, Jesús no tenía valor alguno. Para los que estaban allí sentados, tampoco era tan valioso. Muy bien, en segundo lugar, una adoración sin valor. La actitud de Judas y de los que estaban a la mesa fue una actitud de soberbia. Ellos creían que ella estaba completamente equivocada en lo que había hecho. Consideraron su manera de actuar como torpe y sin sentido y vieron su trato hacia Jesús como un desperdicio de dinero. La palabra fuerte allí es usada en el versículo 4 y es desperdicio. Eso fue lo que dijeron, indignados. Esa palabra indignados en el griego significa o tenía una connotación figurativa, que es cuando los caballos hacen, ¿se han visto? Resoplan. ¿Sí? ¿Se han visto eso? Que resoplan, o un toro que usted ve resoplando de ira. Bueno, esa palabra griega la usan ahí para decir se indignaron. Es casi como una cuestión figurativa. Estos tipos vieron lo que pasó y empezaron les pareció horrible, les pareció grotesco, les pareció fuera de lugar, les pareció incómodo, les pareció un desperdicio. Pero no solo les pareció, sino que lo hicieron saber. Y tal vez en sus mentes pasaba por la cabeza, era mejor que lo hubiera untado un poquito. Échale 3 goticas en la cabeza y ya. Venga, no rompa ese perfume, yo tengo un aceite más barato. Y lo que ellos no podían creer era que yo hubiera hecho algo así. Ahora, esta actitud de Judas y de los amigos que estaban ahí muestra algo que creo que es un problema muy serio. Y es que nosotros creemos que siempre estamos del lado correcto de la historia. Pensamos que nuestra opinión con seguridad es la correcta. Pero no nos detenemos a pensar o a meditar acerca de lo que Dios piensa. ¿Será que lo que yo estoy pensando es lo mismo que Dios piensa? ¿Y por qué lo digo? Porque este acto pasó y ellos ¿qué debían hacer? Esperar a ver Jesús qué decía. Al final era a Jesús a quien estaban botándole el perfume en la cabeza. Si para alguien esto debió ser incómodo, fue para Jesús, porque fue él al que le botaron perfume en la cabeza y le cayó hasta los pies. Y después esta señora empezó con sus cabellos a secar sus pies. No es una imagen que tú puedas pensar que es tranquila, o sea, imagínate que yo estoy aquí parado, llega una mujer, me echa aceite, se bota al piso y empieza con los cabellos a enjuagarme los pies. ¿Qué tan feo se ve eso? ¿Se ve feo? Pues se ve muy feo, ¿no? Se ve feo de muchas formas. Es como desagradable. Alguien de pensamiento feminista no podría resistir algo así, ¿verdad? Es como, hey señora, botó su dignidad o sea, la mandó para donde, ¿no? Y a Jesús es como, hey brother, es natural que esto pasara, pero quien debía reaccionar debería ser quién. Pero ellos no esperaron a que Jesús juzgara la situación. Ellos sencillamente lanzaron su opinión creyendo que esa era la opinión de Jesús. Ellos esperaban que Jesús los apoyara, pero qué equivocados estaban.
Ahora, hoy en día vemos personas así que critican a otros cuando se sacrifican por causa del evangelio. Es tremendo que hay personas que les molesta en sobremanera que haya gente que quiera rendir su vida al Señor en devoción. No pueden con la idea de que alguien esté dispuesto a darlo todo por amor a Cristo. Les parece un desperdicio de vida dar tiempo al Señor. ¿Usted qué tanto se la pasa haciendo allá metido? Hemos tenido que sufrir con papás de adolescentes o jóvenes que nos toca rogarles que los dejen ir a la iglesia. Y los papás dicen, pero ¿para qué va a ir tanto tiempo allá, hermano? Y es como, ¿en serio? O sea, no pueden con que las personas den dinero a la causa del evangelio. Hay gente que le ofende que la gente dé plata a una iglesia. ¿Y qué es lo que piensan? ¡Qué desperdicio de plata! Entonces hay personas que dicen, yo la verdad no le doy plata a la iglesia, yo prefiero ayudar a los pobres. Lo malo es que nunca ayudan a los pobres, eso es solamente una excusa para no dar nada. He conocido mucha gente así, que me dicen, la verdad es que yo no confío en la iglesia. Y yo le digo, brother, pues está bien que no confíes. O sea, yo prefiero la verdad que la gente ayude. Y le digo, ¿tú ayudas? No, pero pues debería hacer lo que... Entonces al final no está haciendo nada, brother. O sea, ni lo uno ni lo otro. Y con la excusa de que se le va a dar un mal uso, no dan absolutamente nada. Bueno, en esta iglesia siempre hay un perro que quiere escuchar mis predicaciones. Bueno, parece que el perro tiene dueño, muy bien. Bueno, ya que pasó esto, creo que es el momento de hacer este anuncio. Voy a hacer un paréntesis grande aquí, porque esto ya de verdad se está saliendo de control. Yo sé que este lugar es hermoso, dan ganas de venir con toda tu familia, y sé que para algunos su mascota es casi como un hijo preciado. Pero esto sigue siendo una iglesia. Sé que no parece una iglesia, sé que este no parece un pastor, pero todavía esto es una iglesia. Y todavía soy pastor. Yo a veces me miro y tampoco lo creo, pero está bien. Entonces, sí, les queremos recomendar que por favor no traigan a sus mascotas. No somos pet friendly. No porque no nos gusten las mascotas, no porque no amemos las mascotas, no porque no las cuidemos, solo entendemos que cada cosa tiene su lugar. Y la iglesia definitivamente no es un lugar para las mascotas. ¿Ok? Hemos tenido que poner voluntarios a cuidar perros. Imagínate eso. No vamos a generar una zona de mascotas, alguien lo propuso. Menos si hay una zona de bebés, ¿por qué no hay una zona de mascotas? De eso no va a pasar. Por favor, cuida a tu perro, ámalo, dale de comer, no lo maltrates jamás. Pero, por respeto a todos los demás, para que no pasen este tipo de interrupciones, no incomodes a alguien que está a tu lado, por favor, deja tu mascota en casa. ¿Está bien? Cierro el paréntesis. Se dio. Como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Bueno. Ahora, estoy en el punto de una adoración sin valor. Lo que esta mujer hizo fue adorar al Señor, pero para los judíos, para los amigos como Judas y los que estaban ahí sentados a la mesa, lo que ella hizo fue un desperdicio. No tenía valor alguno.
La regañaron severamente, dice el verso 5. La regañaron. ¿Cómo imaginas que regañaban a una mujer severamente? Es que el texto dice la regañaron severamente. Podríamos pensar por la cultura de ese entonces que hasta pudieron haberla golpeado. Y es interesante porque esto marca un contraste muy claro. Recuerde que Marcos es un escritor de contrastes. Él quiere mostrar el contraste entre los que responden a Jesús con adoración y quienes responden a Jesús con rechazo. Y en este texto lo que él quiere mostrar es un contraste claro entre una dadora alegre y un ladrón. Aquí está una mujer que da todo de sí misma, lo que es suyo, y lo da para darlo a Cristo. Y quien la critica, quien lo critica, es un hombre que tomaba de lo que no era suyo para hacerlo de él. ¿Pueden ver la contradicción tan grande? Es un contraste enorme. El problema que tenemos con este pasaje es que solamente hay dos personajes. Y el autor desea que tú te reflejes en alguno de los dos. ¿Sí? ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿cuál de los dos eres tú? Debo confesarles que haciendo este sermón tuve que vivir mucha vergüenza, realmente. Leer la Biblia generalmente te llena de vergüenza porque, o sea, la Biblia en general te golpea por donde la mires. Señala tu maldad, señala tu corazón y yo con sinceridad debo decirles que tengo que pararme frente a este texto y tener vergüenza frente al Señor porque no me parezco en absoluto a esta mujer. Y si no me parezco a esta mujer, no hay otro camino a donde ir porque tampoco vamos a decir que somos Jesús. O sea, si no estamos cerca de la mujer, mucho menos de Jesús. Entonces, ¿de quién estamos cerca? De Judas. Y voy a seguir hablando y espero que sigas identificándote con Judas. La Biblia dice que ella no tuvo vergüenza alguna de lo que estaba haciendo, aún sabiendo lo que esto le iba a traer como consecuencia. Quiero que miremos algunas cosas importantes de lo que la mujer hizo. En primer lugar, Marcos muestra que los principales sacerdotes estaban queriendo en secreto arrestar a Jesús. Hacían las cosas allá en lo oculto, en secreto. Pero esta mujer esperó el momento más apropiado para hacer pública su devoción al Señor. Teníamos un Judas queriendo traicionar a Jesús por debajo de cuerda en el secreto y una mujer que públicamente demuestra su devoción al Señor. ¿Y quién fue la criticada y regañada severamente? En segundo lugar, algunos comentaristas bíblicos aseguran que el perfume era una herencia familiar debido a su alto valor. Era imposible que ella lo hubiera comprado. Se creía que era una herencia familiar y cada persona de la familia iba aumentando el tesoro familiar, por así decirlo, de generación en generación. Ibas acumulando perfume hasta tener un frasco que era casi 1 litro. ¿Tú te imaginas lo que es 1 litro de perfume? Y este no era cualquier perfume. Este perfume costaba el salario que ganaba una persona durante todo un año. ¿Tú sabes cuánto es eso hoy en día? Si el salario mínimo está en 1 millón, tal vez. En un salario mínimo, ¿cierto? Serían 12 millones. Este perfume costaba 12 millones. O sea, 2 semillas grandes, 2 semillones. Tío.
Chiste tan malo, parece. Otra forma de entender qué tanto costaba este perfume es en la multiplicación de los panes y los peces. Ustedes recuerdan que allí está Jesús frente a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que generalmente son más. ¿Sí o no? Las mujeres siempre son más. A ver, un grito a las mujeres. Un grito a los hombres. Sí. Los hombres son escasos, la verdad. Ahí siempre hay escasez de hombres. Y más en la iglesia, en donde hay muchos hombres. Allá en el fútbol, en los casinos, en los bares, en el desmadre, dirían por ahí. Pero, ¿en dónde están las mujeres? En la casa, en la iglesia, en las universidades. Bueno, siempre hay una mayoría de mujeres en las cosas que parecen ser piadosas. Punto para las mujeres, ¿cierto? Pero Jesús era hombre. ¡Tan! Bueno, qué vaina, había que decirlo también. Entonces, mira esto, ahí está el Señor Jesús frente a 5,000 hombres, habían muchas más mujeres y niños, tal vez eran unas 15,000 personas. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan y denles comida, que a pesar de esta gente lleva siguiéndolos mucho tiempo, no han comido, por favor aliméntelos, dice el Señor Jesús. Y los discípulos como que quedan ahí diciendo, o sea, ¿y qué? ¿Les damos arena o qué? Porque, ¿de dónde? O sea, ¿qué esperan? Y uno de sus discípulos dice, ni siquiera si tendríamos que tener por lo menos 200 denarios para poderles dar a cada uno un pedazo de pan. 200 denarios para alimentar 15,000 personas. Este perfume valía 300 denarios. ¿Puedes imaginar la dimensión? Con este perfume se hubiera podido alimentar a más de 15,000 personas. O muchas porciones de comida para 1,000 personas. Así que, ¿pueden entender el escándalo de esto? Esta imagen es casi como cuando uno ve a un niño con el jarrón de la abuela que viene de 5 generaciones anteriores y que está evaluado no sé en cuánto dinero, y ahí está él jugando a tirarlo hacia arriba. ¿Qué es lo que tú haces de primeras? Bueno, si eres sabio te vas con cuidado. Y cuando aseguras el frasco, ahí ya sí le caes encima y bienestar familiar y todo eso. Esta fue la imagen que ellos tuvieron. Pero ¿cómo se te ocurre hacer algo así? Porque es que ella, es decir, para ellos era, pues listo, danos el dinero. O sea, de verdad, véndelo y danos el dinero y nosotros lo sabemos manejar. Pero ¿cómo lo vas a regar? ¿Pero en dónde lo regó? Sobre la cabeza del Señor Jesús. Y vean lo que representó. Ahora, otra cosa que representó esto en tercer lugar es que María rindió toda su feminidad ante Jesús. Y lo hizo de varias formas. Ella estuvo dispuesta a ser señalada por los demás. Y eso es algo que las mujeres tratan de evitar con mucho esfuerzo. Ser señaladas. ¿Es así o no es así? Los hombres somos un poco más desinteresados con lo que las demás personas piensan. Pero las mujeres tratan de cuidar un poco su reputación. Y ahí es parte de su pecaminosidad muchas veces. Pero ella estuvo dispuesta a ser señalada por los demás. Segundo, estuvo dispuesta a postrarse frente a un hombre. Pero no solo eso, sino que ella estuvo dispuesta a derramar su posesión más preciada. Y no contenta con eso, estuvo dispuesta a enjuagar los pies de Jesús, que eran unos pies que por más Jesús que fuera,
eran los pies de un hombre que andaba en sandalias por tierras de caminos polvorientos, así que no eran pies agradables. Y eran los pies de Jesús. El Señor dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, pero eso es figurativo. Los pies físicos son feos por donde se le miren, y más los de un hombre, más los de un hombre que no se hace pedicure, y más los de un hombre que anda en sandalias por tierra. ¿Y qué es lo que ella hace con sus cabellos? ¿Qué es el cabello para la mujer? Es la honra, dice la Biblia, que el cabello para la mujer es su honra. Y tanto como hoy en día, en esa época había una honra para las mujeres en su cabello. Y en esa época había lo que conocemos como salones de belleza, pues no como los de ahora. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque Pablo y Pedro confrontaron el hecho de que habían unas hermanas que les gustaba peinarse con peinados ostentosos. Quiere decir que existía en esa época el cuidado del cabello y los peinados ostentosos. Pero esta mujer dejó de lado todo esto para rendirlos. Ahora, ustedes mujeres, ¿se imaginan lo que es llenar el cabello de perfume? Si alguien algún día quiere hacer un experimento, échese perfume en la cabeza y me cuenta cuántos meses dura para que eso salga. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde viene este tipo de adoración? ¿Qué fue lo que le pasó a esta mujer? ¿Por qué esta mujer hizo esto? Lo podemos ver en la respuesta de Jesús, dice el versículo 6, pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos ¿cuándo? ¿Cuándo podemos ayudar a los pobres? Cuando ustedes quieran. Pero a mí no siempre me tendrán. ¿Ella hizo entonces lo que quería? No, ¿ella qué hizo? Lo que pudo, dice el texto. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Ella hizo lo que pudo, es interesante eso, hizo lo que pudo. A los pobres siempre los tendrán y ustedes lo pueden ayudar cuando quieran. Pero al Señor no lo podían servir cuando ellos quisieran, era cuando ellos pudieran. Y ella hizo lo que quería o lo que podía. Ella hizo lo que pudo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo ungió para su muerte. Ahora, cuando Jesús murió, Él murió el viernes y tuvieron que sepultarlo rápidamente porque iba a empezar el sábado, que era el día de reposo. Así que cuando ellos lo sepultaron, no tuvieron tiempo de ungirlo. Entonces, pasó el día de reposo, que es el sábado, no podían ir a la tumba porque era día de reposo, no podías hacer nada. Pero justo cuando se acabó el día de reposo, las mujeres fueron temprano a ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron, la tumba estaba vacía. Lo interesante es que fueron muchas mujeres corriendo a ungir a Jesús, pero adivina quién no fue. María no tuvo afán de hacerlo porque ella se había anticipado a los hechos e hizo lo que pudo hacer y lo que nadie más pudo hacer. Ella fue la única mujer que ungió el cuerpo de Jesús por su muerte. María, al parecer, fue la única que entendió lo que Jesús venía anunciando acerca de su muerte. Jesús venía predicando todo el tiempo: prepárense porque me voy a ir. Yo tengo que ser entregado. Me van a matar. Yo me voy a entregar. Voy a lo que sea. Pero nadie entendía nada. La única que entendió fue María. Dijo: realmente este hombre va a morir. Y este hombre no es cualquier hombre. Es el Rey. María lo ungió.
Ustedes saben que a los reyes los ungían. Y era un acto glorioso. Todo el pueblo, bueno, el profeta lo ungía por en secreto, pero cuando lo iban a coronar rey era un acto glorioso y venían todos los sacerdotes y ¡pra! ¿Saben cuál fue el momento en el que el Señor Jesús fue coronado como rey? En su muerte, con una corona de espinos. Se hizo rey para siempre. Todos los demás eran servidos. Ahí va el rey, le lavaban sus vestiduras, ponían su corona, habían trompetas, había alegría. En la coronación de Jesús el cielo se oscureció. La gente gritaba, crucifíquenlo. Era así de tenebroso como eso que acaba de pasar. La adoración de esta mujer la podemos considerar extravagante. La adoración de esta mujer era extravagante y contrasta con nuestra adoración. Contrasta con la adoración de los discípulos de entonces. Los que estaban reaccionando a lo que pasaba eran los apóstoles. Ahí estaba Pedro, estaba Juan. Ahí estaban los apóstoles del Señor Jesús, indignados con la adoración de esta mujer. Y Jesús dice, ella ha hecho una buena obra. Pero para ellos no era una buena obra. ¿Qué era lo que ella había hecho? Un desperdicio. ¿Qué es una buena obra entonces? Dios. Las buenas obras son las que se hacen según lo que Dios considera que es bueno. Si Dios considera que algo es bueno, eso es una buena obra. Segundo, si eso que Dios considera que es bueno lo hacemos para su gloria, eso termina siendo una buena obra. Para los hombres fue una vergüenza, para Dios fue una obra hermosa. Por último, en tercer lugar, un perfume sin valor. Me encanta cómo los bienes materiales, las posesiones, el dinero, la propia vida de los que siguieron a Jesús empezaba a ser considerada sin valor a la luz del glorioso Salvador. Entre más ellos conocían a Jesús, más se devaluaba en sus corazones el dinero. Menos preocupados estaban por este mundo y sus cosas temporales, y ellos estaban más interesados entonces en participar con Cristo en sus padecimientos. María fue pionera dentro de los seguidores de Jesús en entender el valor de Cristo. Durante muchos años este perfume, que seguramente estaba escondido y bien atesorado, ocupó el primer lugar en valor en su corazón. Quizás en un par de situaciones ella consideró una ocasión como adecuada o digna de que el perfume fuera destapado, usando una porción mínima. Pero el día que ella pudo ver la belleza de su Salvador, el día que entendió su valor, el perfume valioso empezó a devaluarse hasta el punto de ser nada frente al valor de Cristo. Ella dio todo lo que tenía con alegría y por amor a aquel que la amó. Debemos preguntarnos cuál es nuestra actitud frente a Jesús y de verdad reflexionar hoy quién es Jesús para nosotros en nuestro corazón. ¿Es un Jesús sin valor? ¿Hay algo de valor en Cristo para ti, en tu corazón? ¿Vale la pena sufrir, vivir, morir por Cristo? ¿O es más valioso nuestro entretenimiento, nuestros vestidos, nuestros celulares, nuestras posesiones, nuestros tesoros terrenales? ¿En dónde pidió el Señor que hiciéramos tesoros sino en el cielo? Lo que te estoy preguntando acerca de quién es Jesús para ti, no debemos medirlo solo a partir de los pensamientos, de lo que yo pienso de Jesús, sino que tú mires tus acciones de aquí para atrás. ¿Qué es lo que dicen tus acciones acerca de quién es Cristo para ti? Con lo que haces, con lo que vives, ¿quién es Cristo para ti?
¿quién es Cristo para mí? Así como están sentados, por favor, cierren sus ojos y pregúntense en eso: ¿quién es Cristo para mí? ¿Qué tan digno es Dios, Cristo, para que mis rodillas se doblen y mis pantalones se ensucien? ¿Qué tan digno es para que yo decida dejarlo todo y seguirlo? ¿Qué tan valioso es Él para que en vez de pasar horas y horas viendo bobadas, lo miremos a Él en la Escritura una y otra vez? Hablemos con Él, pasemos tiempo a sus pies. ¿Qué tan valioso es Él para que nuestras voces se levanten cuando venimos a este lugar? ¿Qué tan valioso es Él para que nuestras manos se levanten como señal de adoración, de alabanza? ¿Qué tan valioso es Él para que nuestros pies no puedan parar de moverse y saltar, celebrando la victoria que Él ha tenido en la cruz? ¿Qué tan valioso es aquel? Señor, y hoy reconocemos que nuestra adoración no es extravagante. Ahora, yo no le estoy pidiendo a usted que sea raro, que haga cosas locas por hacerlas, no. Es que revises qué es lo que hay en su corazón que no le genera ánimos de adorar de forma extravagante al Señor. No vamos a modelar una nueva forma de hacerlo. ¿Qué es lo que produce Cristo en mí para que yo pueda responder ante Él con adoración? Y si quiero adorarlo, ¿cómo quiero expresar mi adoración? ¿Qué es lo que yo quiero dar? Y no son solo palabras, es tiempo, es vida, incluso nuestras posesiones, como aquella mujer. No esperando que Dios nos multiplique, sino sabiendo que tenemos una deuda de amor tan grande que no hay dinero que pudiera pagarlo. Y no me interesa si es en esta iglesia o en una fundación o a donde tú quieras y a donde Dios te disponga, pero lo que deseo y lo que el Señor desea con esta palabra es que nuestros corazones sean movidos a responder en adoración, en devoción ante quién es Él, porque Él es digno de que nuestras vidas se derramen, se rindan, se postren ante Él. Él es digno de eso y mucho más. Vamos a cantar el coro, cuán hermoso.